Buenas tardes, mi nombre es Zulma Constanza Judí Méndez López, doctorante en estudios en educación. En este seminario, fase inicial de la investigación educativa, presentamos los fundamentos en la construcción del marco teórico. Entonces, eh, tenemos como introducción, se presentan las lecturas de los documentos, las propuestas en respecto al marco teórico, cómo se construye, qué características tiene y lo que se pidió en el seminario de la presentación de la clasificación del tema de investigación y la ficha de la tesis. Entonces, como objeto de investigación están los desarrollos integrales desde el ser, el contexto sociocultural, las competencias ciudadanas en los aprendizajes en matemáticas en los jóvenes escolares de la comunidad chuniza entre las edades de 11 y 16 años aproximadamente, en las implicaciones de la enseñanza matemática. Campo de la investigación, entonces, está en educación, pedagogía y didáctica en el contexto social. Escenarios, localidad Quinta Usme, localidad Chuniza, es una localidad acá en Bogotá, digamos en estrato un poco bajo, con un contexto social bastante complicado. Entre los escenarios está la localidad Usme, la comunidad Chuniza, que es como un barrio más o menos de una población aproximadamente de unos 100.000 habitantes, una escuela pública, en el aula de clase, en el entorno familiar y en el contexto social. La unidad didáctica es la resiliencia en el contexto y en las matemáticas. El tópico teoría conceptual, digamos que los conceptos que se pretenden manejar es la resiliencia, las intersubjetividades, la matemática en la resiliencia, los desarrollos del ser humano, ya dependiendo de la edad, y el desarrollo social en las competencias ciudadanas. Presentamos primero, digamos, para la construcción del marco teórico, se requiere siempre una revisión literaria o antecedentes históricos, como hacían la propuesta de las lecturas. Aquí se presentan unos documentos que se han ido consultando con algunas características propias dentro de la categoría de los conceptos de resiliencia, ya sea en matemáticas o en el contexto social. Digamos que eso es lo que se ha ido construyendo y que me parece interesante en este punto ver cómo se relaciona con el marco teórico. Entonces, en la revisión literaria y este estado del arte, esto es lo que se ha buscado según los documentos propuestos, no solo como documentos de tesis y publicaciones de libros, sino también, como decía ahí, algunas revistas. Me falta mirar más la parte de conferencias y algunas divulgaciones científicas que no entran, digamos, dentro de la categoría de libro, pero que decía que era muy importante tenerlas en cuenta, sobre todo en la actualización. Entonces aquí vemos el estado del arte, se presenta acá al subir el documento. No sé si alcance a ser tan grande para que se pueda subir, pero en ese caso, pues acá está la presentación, que es lo que se ha ido consultando. Digamos que entre el marco teórico es muy importante tener la situación problemática para llegar a la pregunta y mirar la temática específica en la cual se puede centrar la investigación. En este caso, la situación problemática es que en la localidad de Usme, en el colegio Chuniza, los niños ya no quieren aprender matemáticas, no lo ven importante, de acuerdo también a ese contexto social tan difícil, como que tengo que trabajar, hoy no desayuné, no sé si llegue y tenga almuerzo, en mi casa solo hay alguien dependiente de mí, a veces la mamá, en algunas ocasiones el papá, pero llega muy tarde en la noche, entonces no tienen un acompañamiento. Esa resiliencia social se puede ver involucrada en la resiliencia matemática, que es como la dificultad y la negación a aprender matemáticas. Esa es como la situación problemática. Y pues la idea es que mirar tanto el profesor en el aula de clase como el estudiante qué herramientas pueden tener para mejorar. Llegando a la pregunta problemática que se basa también más adelante en el marco teórico, es qué relaciones se pueden entablar entre la resiliencia en el contexto sociocultural y la enseñanza de las matemáticas para solventar el desarrollo integral en los jóvenes de la localidad Quinta de Bogotá, Usme Chuniza, para brindar herramientas que mejoren la calidad de vida en el entorno escolar familiar y las competencias ciudadanas.
Acá en la justificación se presenta la ficha de tesis que se solicitó en el seminario y se presenta el título tentativo, la pregunta de investigación, qué variables independientes en primer caso, cuantitativas y cualitativas se pueden tener y el enfoque metodológico. Acá lo de señalar, digamos, es la variable resiliencia matemática en el aprendizaje de matemáticas. Y las variables dependientes podrían ser las intersubjetividades, la resiliencia social, el desarrollo social en la comunidad chuniza, las competencias ciudadanas, la enseñanza didáctica de las matemáticas y los desarrollos de dimensiones del ser. Al manejar tantas variables, digamos que ahí había un problema en, en la parte que se presentaba el marco teórico y era la limitación. Entonces, pues acá se busca también con el a futuro limitar de acuerdo a ese enfoque metodológico que sería en el paradigma crítico, cuantitativo y cualitativo, o sea, mixto. Y dentro de esa justificación, pues mirar todos los elementos que la relacionan para mirar delimitar ese marco teórico. Entonces, de acuerdo a esa justificación, hay unas hipótesis, se presentan unas hipótesis cuantitativas y cualitativas que se señalan en el marco teórico, quienes ayudan a delimitar. Entonces, acá se presentan las hipótesis y cuáles son las funciones principales del marco teórico. Entonces, ¿qué es? Es ese espacio que nos permite revisar esa literatura, los antecedentes que hay bibliográficos, eh, para poder delimitar la temática, los conceptos clave, los estudios anteriores y poder decir, bueno, qué diseño se elige, cómo se pueden tratar de comprobar esas hipótesis y cuáles son sobre todo las limitaciones en el campo de estudio. Entonces, ¿cómo se construye? De acuerdo a Gutiérrez y más en el documento presentado, se inicia con una ubicación temática, una revisión de la literatura, como veíamos anteriormente, unos antecedentes bibliográficos y se proporciona un marco de referencia conceptual de acuerdo a la investigación previa, comprensión del estado de la cuestión, indicaciones para el enfoque que tiene que ver con el diseño, método e instrumento de la investigación para hacer el análisis de datos y la información específica necesaria para limitar y demostrar las hipótesis. Es decir, se genera todo ese camino científico del método científico. ¿Cómo se construye? Entonces, algunas funciones del marco teórico es orientar esa investigación, ampliar el horizonte de estudio, mirar qué otras variables se pueden relacionar, mirar qué conceptos o hipótesis también se pueden delimitar, mirar ese marco de referencia, cuál es la base teórica que me está proporcionando para que sea un camino científico, para que sea demostrable en cuanto a las hipótesis. Según Gallego en las lecturas, entonces también se trata de resolver tres problemas: problemas de definición, problemas de distribución y problemas de selección. Entonces, en el problema de definición se refiere más a la limitación. ¿Bajo qué limitación yo puedo hacer mi marco teórico? Bajo también a la distribución, según Gallego, aparece la problemática entre la disociación de marco teórico y datos empíricos, para luego ser retomada, explicada por profundidad para Leal. Entonces aquí aparecen tres puntos importantes y dicen que el marco teórico debe resolver la pregunta, debe mirar cómo se valida la tesis y mirar qué diseño metodológico atiende ese marco teórico para resolver la situación problema. Para otros autores como Hernández y Fernández mencionados en Gallego, habla de que no todo marco teórico es igual a, a la teoría. Entonces, por lo tanto, pueden haber marcos teóricos que no estén relacionados con la teoría. Por último, como conclusiones, tenemos que hay bastante bibliografía de la temática que yo quiero mirar, demasiada, ya llegué como al otro extremo. Respecto a la resiliencia, el análisis de la literatura se debe ir ampliando. Respecto a este marco teórico, lo que avanza, abarca es una metodología que permite realizar una investigación exhaustiva con un método científico, lo que significa que es válido.
Hay un estado de literatura, si existe, el objeto de estudio, hay variables implicadas, ya categorizadas como se mostró anteriormente, y pues la idea es llegar a precisar exactamente el campo de investigación. Según Gallego 2018, se puede construir un marco teórico a partir de los problemas básicos, esta justificación, la determinación del objeto de estudio, la distribución en estas tres categorías respecto a comprobar las definiciones, la hipótesis y el diseño. De acuerdo a esto, estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.